Bueno, tenemos al señor Enrique Mujica aquí, que está por ahí. Sí, estaba justo en una reunión de consejo de administración de una cooperativa, así que salí para hablar con ustedes, estimadísimos. ¿Cómo andás, Quique? Muy bien. ¿Cómo te extrañé en la radio? Extrañamos, ¿no? Lo extrañamos en general. Vos estás teniendo aire, ¿no? Sí, tengo aire. Los viernes estoy como siempre como columnista con el profe Romero. Ah, perfecto. Bueno, así que estamos saliendo en las redes ahora, que es muy de streaming, todo. Sí. Estamos en FM en Tránsito, pero chicos muy jóvenes y muy modernos. Claro, exactamente, todo circula ahora. ¿Cómo andan? Bien, preocupados, por esta... a ver, la Argentina tenía una perspectiva de salida de la crisis con la venta de combustibles, de petróleo, de gas, el litio y demás, y parece que lo que le da Milei al fondo y a al sistema financiero internacional no alcanza. Ahora van por todo. Entonces esta jueza define que se tiene que quedar con las acciones, después ahora le parece que la Cámara suspende esto, pero estamos preocupados, ¿no? Y queríamos tener tu opinión, sobre todo sabiendo que sos especialista en la materia. No, sí, ahí gracias. Por eso, pero ahí hay un tema. ¿Por qué va a ser amicus curiae el gobierno de Estados Unidos? Que lo que está haciendo la jueza Presca, para entender y resumir todo esto lo que sucede, es una jueza le da más importancia a un estatuto de una empresa que a una decisión soberana votada por ley y que la Constitución Nacional te permite nacionalizar alguna empresa. A un estatuto de una empresa le da más valor que a una constitución y que a un derecho soberano que tiene una nación respecto a por ejemplo, si quiere nacionalizar una industria en particular o no. Entonces, eso que le quiere hacer la jueza Presca, que es una jueza menor del Distrito Sur de Manhattan, el día de mañana crea un precedente y también pueden ir por una empresa de Estados Unidos. Claro, entonces, por eso el gobierno, Obama y Biden habían frenado esto ya. Nadie es cabezón en esto. Entonces, las propias empresas no pueden, es decir, el propio gobierno no va a querer hacer algo de este tipo. Es decir, va a ir en contra de los propios intereses de Estados Unidos si le dan el ok al fallo. Estamos hablando de la jueza Loretta Presca, que reemplazó al juez Griesa, ¿era? Griesa, que fue el que determinó que le paguemos lo que le pagamos a los fondos buitre en su momento, ¿no? Claro. Son jueces menores, pero que tienen mucho poder, Quique. Pero por supuesto, eso es lo que sucede y lo que ha sucedido. Entonces, en función de eso es que el gobierno de Estados Unidos hace esto de ponerse a favor o estar a favor con la Argentina, haciéndose de amicus curiae por el tema del juicio. Quique, soy Pablo Bodego. Quería hacerte una consulta respecto al fallo de la Cámara de Apelaciones. ¿Tiene algo que ver que haya suspendido por tiempo indeterminado esto que estás planteando vos de que tiene más peso la ley que un contrato entre partes? ¿O se sabe por qué fue suspendido? Sí, principalmente por esto, porque en realidad... Bueno, ahí se nos fue Quique, querido. Mira, quedas ahí. Hola. Yo te escucho bárbaro. No te estaba escuchando. Ahora sí. A ver. Acá hay un tema que es jurídico, es demasiado. Es decir, la jueza se ha excedido en una sobreinterpretación de la ley que no es lo lógico. En realidad lo que está queriendo hacer es actúa de alguna forma en beneficio de los fondos buitre, que lo que tratan de hacer es no quedarse con el 51, pero sí salir a negociar y que negocie la plata que ellos quieren negociar o hablar. A ver, compraron un juicio por 200, 300 millones de dólares y por ahí se pueden llegar a llevar, o no, por 15, 20 millones de dólares compraron el juicio
y por ahí se llevan en el bolsillo con un gobierno tan amigable a estos intereses, por ahí se llevan, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, qué sé yo, no sé cuánto. Claro, y te saco de ahí, digo, el gobierno tiene como el problema de la falta de dólares. Me parece que eso conspira contra. Si el gobierno estuviera tranquilo, me parece que le entrega YPF, le pone un moño y se las da. Pero no está tranquilo, no necesita pagar deuda, necesita sostener el dólar, el valor el precio del dólar. Entonces me parece que ideológicamente los tipos, si pueden, te la privatizan. Es más, no descarto que suceda eso, pero les cuesta porque es la única fuente de recursos que les quedaba para pagar el tortuoso emprendimiento en el que se mandó Mauricio Macri. Después medio que lo validó Alberto y ahora Javier Milei, que pide 20.000 millones más. Sí, eso no sería solamente, eso no es solamente eso. El 1YPF es una parte, y me parece que lo que vos decís, que la economía en general es otra parte, que sí es una economía que está falta de dólares por diferentes motivos. Por ejemplo, las importaciones crecieron en el término de un año 43% y las exportaciones solo crecieron un 2%. Lo que, por ejemplo, exportó el sector del gas y el petróleo de Vaca Muerta en el primer trimestre fue menor a lo que se fue en dólares por turismo. Claro. ¿Ok? Entonces, lo que vos estás dándote cuenta es que tenés un problema de falta de dólares, tenés un problema que la economía no te arranca porque no hay mercado interno, tenés un tema de importaciones, como vemos que creció un 43% y que joroba la industria nacional y el consumo, que las empresas empiezan a pedir gente, tenemos 200.000 puestos menos de trabajo, más de 10.000 empresas que dejaron de ser empresas, que se cortaron esos quits, esas claves únicas de identificación tributaria se cortaron. Entonces vos tenés un problema mayor. ¿Por qué tenés ese problema mayor? Porque vos solamente fundás los ejes de la economía en tres ramas: la agroindustria o el agro, que le aplica retenciones, que cada vez está plantando menos porque se retrocede las hectáreas de plantación. Entonces los tipos se ponen más conservadores, al tener menos rentabilidad no están queriendo producir más. El petróleo, que se está poniendo cara, por más que sea Vaca Muerta, entonces vos ahí te estás viendo que los tipos empiezan a medirse como una baja del barril, empiezan a frenar un poco las inversiones. Entonces, si había un barril de $70 y ahora el promedio de 60, ya 60, viste, tenés que hacerlo más finito los números, ya no es tan cómodo ganar plata. Y después la minería, el proyecto que vos empezás hoy, tenés que pensar de acá a 8 o 10 años que va a empezar a generar plata por exportación. Entonces lo que vos, y después el 75% del PIB argentino es mercado interno, y eso no existe. Sí, pero me parece que escúchame, no me expresé mal yo, no me expresé bien yo, digo. Yo lo que te quiero decir es que el gobierno, por ejemplo, apeló esta medida. Pero, ¿por qué apela esta medida? Para mí, no sé si vos pensás igual. El gobierno apela esta medida para mí porque darle la razón en este momento a la jueza o a los fondos representaría para el gobierno nacional la imposibilidad total de de cruzar el cuello de botella que tiene antes de que explote Vaca Muerta con grandes exportaciones de petróleo. ¿Vos crees que eso no es así? ¿No están pensando en eso? La situación no sobrepasa a lo que puede pensar este gobierno en particular o los funcionarios en particular. Porque ya venías con una defensa que venía en un mismo sentido. Arrancó con Kicillof, que era ministro de Economía, siguió con Macri y continuó con Alberto y va a seguir. Y ahora por una cuestión sigue, y aparte porque se dan cuenta que no es tan fácil deshacerse o querer deshacerse de YPF. De hecho salió de la ley base de YPF. Claro. Entonces lo que uno empieza a notar es que, bueno, hay cosas que el gobierno puede decir ideológicamente no estaría a favor, pero hay unas circunstancias, miles de circunstancias que no hacen que sea viable
Ahora lo bien, que podría estar pensando. ¿llegan a las elecciones o crees que antes van a tener un cimbronazo fuerte? No, me parece que acá hay un tema. A ver, todos los que podrían provocarle el cimbronazo, no ahora, hace 5 meses atrás, lo perdieron desde una cuestión ideológica, ¿no? Sí. Y de simpatía. Entonces, me parece que se va a sostener, pero más tarde o más temprano termina siendo ¿cómo te podría decir? Más tarde o más temprano esto se resquebraja mal para peor porque no podés tener dólares permanentemente por endeudamiento. Lo que está haciendo es ingeniería financiera, Caputo, y todo el tiempo todo eso no funciona. ¿Por qué? Porque no generas dólares genuinos. ¿Cómo los generas los dólares genuinos? Aumentando las exportaciones y que haya inversiones. Las inversiones no aparecieron, y de lo único que hay, el 70% es inversión de YPF, vía RIGI. Quique, ¿cómo estás? Y después la exportación no está traccionando. Eso es lo que pasa. Quique, ¿cómo estás? Adrián Rodríguez te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Adrián? Bien, justamente con el tema inversiones, vos sabés que venía escuchando en la radio, pues no logré escuchar exactamente el nombre del economista que hablaba, pero obvio que es un economista más vinculado al establishment, que hablaba de que las inversiones no llegan porque si bien los mercados, o como siempre identifican a los capitales, están contentos con que se mantenga el superávit fiscal, lo que faltaría es lo demás, entre lo que habló de leyes laborales y de otras reformas que hablan. Como que parece un tiburón que vos le das de comer y te pide, bueno, pero si me diste, está rico lo que me diste, pero sigo teniendo hambre. Lo que pasa es que los economistas más cercanos son, por lo general, son del mundo financiero y le gusta la lógica financiera, son neoliberales, que no piensan lo que es un desarrollo económico. Entonces, en desarrollo económico, ¿por qué se te van las grandes marcas? ¿Por qué se quiere ir Carrefour? Porque no vende. ¿Por qué se fueron Procter al Gamble? Porque no vende. Entonces, ¿por qué se fue Nissan? Porque no vende. ¿Por qué se va Mercedes? Y deja acá alguien que se haga cargo de la marca, porque no produce y no vende. No hablan de mercado interno, el Mercado Libre invierte 5.600 millones de dólares en hacer más naves industriales en Brasil y no en la Argentina, aunque defienda el gobierno, porque no hay movimiento económico. Y eso es lo que pasa. Entonces las grandes empresas de las grandes marcas ven que el país se fue para otro lado, no para el lado del consumo y la producción. Eso es lo que pasa, que es lo que no te van a ver. Entonces, los que están encasillados dentro de una corriente de la economía, de la ultraortodoxia, de los neoliberales, llámalo ortodoxia, como vos quieras llamarlo, te van a mirar los números fiscales y te miran esos números, que son importantes, pero no es el todo. Bien, Quique, gracias por estar de vuelta, Bueno, te mando un beso. Un abrazo grande.